coordinar la labor de los ministros del Estado y H, ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes. Gracias, José Alfredo. Muy agradecido. Bueno, licenciado. Le agradezco bastante por el apoyo. Bueno, compañeros, ahí esas funciones, como ustedes ya lo pueden establecer, por favor, resaltarlo en su Constitución. Lo importante acá es el artículo 191, por favor, en el actual funcionalidad establecida por cada vicepresidente que entre en funciones. Su responsabilidad o responsabilidades de esta figura vicepresidencial, bueno, les dejamos acá el apoyo en el sentido de que se establece que solo puede incurrir en responsabilidad cuando actúa en Consejo de Ministros. Y cuando temporal o definitivamente asume como presidente. Ahí es donde estamos estableciendo la figura de la titularidad que él va a tener cuando está sustituyendo al presidente, como lo vimos en el artículo 189, ¿verdad? Que en falta temporal o absoluta del presidente de la República, se los leo, en caso de falta temporal o absoluta del presidente de la República, lo sustituirá el vicepresidente. Ahí lo podemos tener a la mano, esas responsabilidades que cuando esté temporal o definitivamente asuma como presidente, por favor. Las sustituciones, como ya lo habíamos contemplado en la clase anterior, pudimos haber establecido el artículo 184, 187, 188 y 189 de la Constitución. Por favor, se les ruega resaltar allá y ponerle específicamente que van a... Sí, Adela, por favor, a las órdenes. Me levantó la mano, Adela. Vamos a poner un poquito más amplia la diapositiva para que vean ustedes. Ahí está. Bueno, continuamos. Por favor, reiteramos artículos 184, 187, 188, 89 de la Constitución. Requisitos, artículo 185. Por favor, requisitos también. Igual para presidente o vicepresidente, por favor, esos requisitos que ya hemos establecido, también él deberá ser guatemalteco de origen, ciudadano en ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Y mayor de 40 años, por favor, también requisitos para vicepresidente. Las prohibiciones, quienes no pueden optar al cargo, 186 y 187 artículos de la Constitución, por favor. También él tiene la prohibición de reelección, por favor, ahí está establecida constitucionalmente. Esas son las prohibiciones que ellos tienen, tanto para optar al cargo de vicepresidente como la reelección. Las personas que han desempeñado durante cualquier tiempo el presidente de la República por elección popular o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular, que fue el vicepresidente que la ejerció. Entonces, esa figura no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. Por favor, tomar nota de esto. Continuamos acá. Que vamos viendo acá. Requisitos, prohibiciones y no reelección. Artículo 187, ¿verdad? Continuamos con la siguiente diapositiva. Vicepresidencia de la República. Ya tenemos acá. Es una figura especial. Ahora ya. Pasamos a Consejo de Ministros, compañeros. Por favor. Vamos a tener acá la definición del Consejo de Ministros que tenemos ahí. Es un órgano administrativo especial colegiado
¿Por qué colegiado? Porque ya está integrado por no solo un titular, sino que ya es una institución en la cual se integra por más personalidades, ¿verdad? Dentro del cual se dictan las políticas generales del presidente de la República en forma conjunta con el vicepresidente y la totalidad de los ministros de conformidad con el artículo 195 de la Constitución, por favor. Le damos lectura al artículo 195 de la Constitución. ¿Será que me puede apoyar Byron? Byron Leonel, por favor. Con mucho gusto, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Byron. Gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias. El artículo 195, licenciado. Por favor. Con mucho gusto. Artículo 195. Consejo de Ministros y su responsabilidad. El presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado reunidos en sesión constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y preside. Los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes, aun en el caso de que obren por orden expresa del presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieran concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. Ahí estamos. Gracias, Byron. Muy agradecido. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, compañeros, ahí por favor resaltar mucho que este es el artículo del sustento en el cual se establece la responsabilidad de los ministros y de los que forman parte del Consejo como tal. El artículo 16 de la ley del organismo ejecutivo indica que el vicepresidente participa con voz y voto en las reuniones de Consejo de Ministros, en ausencia del presidente, que es quien convoca y preside. Por favor, artículo 16 de la ley del organismo ejecutivo. Ponerlo ahí también al margen del 195, porque aquí establecemos que es el presidente quien convoca y preside la sesión. Y también tenemos el artículo 16, que es importante para establecer que el vicepresidente participa con voz y voto en las reuniones de Consejo de Ministros en ausencia del presidente, y que en ausencia del presidente es quien convoca y preside como tal, ¿verdad? Por favor, tenerlo muy en cuenta, anotar ahí al margen de este artículo el 16 de la ley del organismo ejecutivo, por favor. Ahora tenemos acá. En ausencia de un ministro, comparecerá el viceministro encargado como despacho. Por favor, también anotar que aún esté ausente algún ministro, nos van a poder aludir que por falta de una ausencia temporal no va a poder comparecer ese ministerio. No, aquí tenemos establecido que constitucionalmente deben de integrarse el Consejo de Ministros, y para ello tenemos viceministros que en su forma de poder sustituirlo van a estar encargados del despacho y se tendrá que llevar a cabo la sesión solemne convocada, ¿verdad? De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo que hagan constar su voto adverso. Cuando un viceministro concurra, hace suya la responsabilidad. La sustento de que la responsabilidad aquí es personalísima. Por favor, tomar mucha nota de esta diapositiva. Vamos continuando con la lectura. Pasamos a la siguiente, que nos corresponde gabinete presidencial, por favor. Les vamos a poner ahí la diapositiva, por favor. Para ustedes, el gabinete presidencial, por favor, anotar
que lo constituyen los múltiples funcionarios que el presidente nombra para el ejercicio de su mandato constitucional. Entre estos están los órganos asesores, los secretarios de la presidencia, los ministros y viceministros de Estado. No es lo mismo que el Consejo de Ministros, por favor, tener claro que el Consejo de Ministros ahí ya no está integrado por estas figuras que secretarios, viceministros como tales, sino que acá un Consejo de Ministros específicamente presidente, vicepresidente y los ministros, y en su caso, quien justifique que está a cargo del despacho de ese ministerio, por favor. No va a poder estar integrado por una cuarta figura, si lo queremos ver así, sino que, por favor, tener presente que no es lo mismo que el Consejo de Ministros. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Ley del organismo ejecutivo. Por favor, tener a la mano la ley del organismo ejecutivo y entramos con la diapositiva, los apoyamos en el sentido que este es el cuerpo legal. Este cuerpo legal pretende, entre otros fines, el cumplimiento de los principios que inspiran a la Constitución. Ojo, es importante eso, por favor, resaltar que lo que pretende el fin de este cuerpo legal de la ley del organismo ejecutivo es el cumplimiento de los principios que inspiran a la Constitución, que es el bienestar general o el bien común. Como finalidad principal de la administración pública, reiteramos, por favor, traemos a colación que la administración pública, su objetivo, su finalidad es eso, el bienestar general y bien común para la administración pública, por favor. En esta ley quedan considerados una serie de principios que deben cumplirse por parte de la administración pública. Por favor, tener en cuenta que los principios que rigen a la administración pública se encuentran contemplados en la ley del organismo ejecutivo. Continuamos acá y pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos principios considerados en la ley del organismo ejecutivo. Por favor, estos principios, empezamos artículo 4 de la ley del organismo ejecutivo. Por favor, si me ayudan con la ley del organismo ejecutivo, por favor, compañeros, tendremos ahí a la mano. O sea, aquí la ley del organismo. ¿Lo apoyo, licenciado? Gracias, Uni, muy agradecida. Artículo 4. Principios que rigen la función administrativa. El fin supremo del Estado es el bien común y las funciones del organismo ejecutivo han de ejercerse en orden a su consecución y con arreglo a los principios de solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana. Muchas gracias. Si lo vieran ustedes acá, compañeros, cumplimiento finalista, artículo 1 de la Constitución Política de la República. Gracias, Uni, por el apoyo, le agradezco bastante. Ahí lo tienen ustedes deslogados, por favor, en la diapositiva, por favor, tomar nota de los mismos que, como bien tuvimos a ver acá, están establecidos. Artículo 4 de la ley del organismo ejecutivo, por favor. Cumplimiento finalista, artículo 1 de la Constitución Política de la República, que ustedes ya lo tenemos ahí, pues bien remarcado, ¿verdad? Que el artículo 1, protección a la persona, ¿verdad? El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Ese es
el cumplimiento finalista, lo primordial, el objetivo por el cual el Estado se organiza. Si no, no tuviera mucho, no tiene sentido que el Estado se enfocara en poder crear la administración pública, que se enfoque para poder otorgar a la población ese bien común, por favor. Ya lo tenemos acá: modernización, solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, participación ciudadana, descentralización y participación ciudadana. Muchas gracias por el apoyo con esta lectura. Y tenemos acá en la diapositiva, por favor, eficacia, eficiencia, participación ciudadana, y también nosotros tenemos acá la descentralización, la coordinación y la delegación. Por favor, tomar nota, no solo lo del artículo 4, sino que estos tres más a conocer: secretarías de la Presidencia de la República, origen de las mismas. Por favor, tener presente que el origen son órganos que surgen como producto de la necesidad que el presidente y vicepresidente de la República cubran algunos aspectos que les son asignados por la Constitución y las leyes. Se encuentran reguladas en el artículo 202 de la Constitución. Por favor. Si me pudieran apoyar con la lectura del artículo 202. Artículo 202. Secretarios de la Presidencia. Gracias. El presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Las atribuciones de estos serán determinadas por la ley. Los secretarios general y privado de la Presidencia de la República deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidad. Muchas gracias, por favor. Resaltar, gracias por el apoyo, Sonia, muy agradecido. Resaltar artículo 202 de la Constitución Política de la República. Ahí nos está dejando establecido que podrán tener secretarios que sean necesarios, pero específicamente resalta los secretarios generales y privados de la Presidencia de la República, las calidades que deben de tener ellos, ¿verdad? Para ser ministro de Estado, que eso lo pueden ver ustedes en el artículo 196 de la Constitución. Por favor, ahí están los requisitos para ser ministro de Estado. Le doy lectura al artículo 196, por favor anotar ahí, en el 202, artículo 196, que está establecido los requisitos para ministros. Por favor, para ser ministros de Estado se requieren a ser guatemalteco, ya no deja más abierto, ya no lo limita, sino que ser guatemalteco, para hallarse en el goce de los derechos de ciudadanos, civiles, políticos, y ser mayor, acá bajó la edad, ya no de 40, sino que de 30 años. Ciudadanos mayores de 30 años ya pueden optar a cargos de ministros de Estado y secretarios general o privado de la presidencia, por favor. Esos son los dos requisitos. Clases de secretarías, acá las tenemos. Pasamos a las secretarías. Tenemos de carácter constitucional y secretarías de carácter legal. Por favor. Vamos aquí ahora a las secretarías de la Presidencia de la República. La que están ya algunas constitucionales, ustedes lo ven acá. Secretaría General, artículo 202. Secretaría privada de la Presidencia, también en el artículo 202.
9 de la ley del organismo ejecutivo y 10. ¿Tendrán ahí, por favor, para que podamos dar lectura al artículo 9 y 10? ¿De qué ley dijo el licenciado? Disculpe. Leslie. ¿De qué ley dijo? Disculpe. Ley del organismo ejecutivo. ¿Qué artículo? 9 y 10. Gracias. Por favor. ¿Puedo leer el 9? Gracias, José Alfredo, muy agradecido. Artículo 9, Secretaría General de la Presidencia. Es función de la Secretaría General de la Presidencia tramitar los asuntos de gobierno del despacho del presidente. Para ejercer el cargo de Secretario General de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades, además de lo dispuesto por la Constitución Política y otras leyes. El Secretario General de la Presidencia tiene las atribuciones siguientes. A. Dar fe administrativa de los acuerdos gubernativos y demás disposiciones del presidente de la República suscribiéndolos. B. Distribuir las consultas técnicas y legales de los órganos de asesoría de la República. C. Revisar los expedientes que se someten a conocimiento y aprobación del presidente de la República. Y D. Velar porque el despacho del presidente se tramite con la prontitud necesaria. Gracias, José Alfredo. Por favor, alguien que me ayude con el artículo 10. Ya tengo el 10, licenciado. Gracias, Leslie, por favor. Artículo 10. Secretaría Privada de la Presidencia. La Secretaría Privada de la Presidencia tiene a su cargo, sin perjuicio de la competencia atribuida constitucional o legalmente a otros órganos públicos, las siguientes funciones específicas, relacionadas con el ejercicio de las funciones del Ejecutivo. A. Atender los asuntos de carácter privado del presidente de la República. B. Llevar el registro y el control de las audiencias e invitaciones del presidente de la República. C. Atender el despacho de asuntos que se dirijan al presidente de la República. D. Apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración o brindarlos sobre naturaleza de estos asuntos. E. Brindar atención a los planteamientos que se les presenten en forma individual. F. Atender los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el presidente de la República. Para ejercer el cargo de secretario privado de la presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen por el ministro y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades. Gracias, Leslie, muy agradecido. Por favor, al margen del artículo 202 de Secretaría General, pasemos artículo 9, se lo remarcamos, y Secretaría Privada, artículo 10 de la LOE, que es Ley del Organismo Ejecutivo, por favor. Ahora seguimos con Secretaría de Coordinación Ejecutiva, que es el artículo 11 de la LOE. Por favor. Lo apoyo yo, licenciado. Suri, muchas gracias. Artículo 11. Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia tiene a su cargo, inciso A, colaborar con el presidente de la República en coordinación del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Sistema de Consejos Regionales y Departamentales, así como la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural. Inciso B, dar seguimiento para garantizar su ejecución a proyectos prioritarios que le encomienden el presidente de la República. Inciso C, ejercer la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y el sistema de consejos regionales y departamentales, a efecto de coordinar la ejecución de proyectos y políticas aprobadas por este. Inciso D, ejercer la coordinación de las unidades ejecutoras a su cargo, así como velar por la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de desarrollo y otros que le asigne el presidente de la República. Para ejercer el cargo de secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozará de derechos de antejuicio en la misma forma.
Gracias, Suni, muy agradecido. Si ustedes lo ven acá, ya es más explícita la ley al decir que goza del derecho de antejuicio, ¿verdad? En los anteriores solo dice que de prerrogativas e inmunidades. Pero la inmunidad lo que nos lleva es a ese derecho de protección administrativa y jurídica, ¿verdad? Que es la figura del antejuicio. Ahora pasamos, por favor, a la Secretaría de Comunicación Social, artículo 12. Y el artículo señala esto: la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tiene la función de servir como vínculo de información con los medios de comunicación social y de formular, coordinar y ejecutar la política de comunicación del Gobierno de la República. Para que sea el cargo de Secretario de Comunicación Social de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que exigen para ser ministros y gozará del derecho de antejuicio en la misma forma. Por favor, artículo 13, que nos lleva a ver la figura de Secretaría de Análisis Estratégico. ¿Alguien que me quisiera apoyar? Marta, Yasmín, compañeros, alguien que tenga la mano. ¿Qué artículo dijo, licenciado? 13 de la Ley del Organismo Ejecutivo, por favor. Artículo 13. Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia. La Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia tiene la función de proporcionar al presidente toda la información, asesoría y recomendar la implementación de las acciones necesarias a manera de anticipar, prever y resolver situaciones de riesgo o amenaza de distinta naturaleza para el Estado democrático y sus habitantes, siendo su naturaleza estrictamente de carácter civil, y podrá tener acceso a información a través de fuentes públicas y a la que recaben los ministerios de Gobernación y de la Defensa Nacional. No tendrá la facultad de realizar ni de participar en investigaciones a favor de particulares, ni actuará de forma alguna para limitar o entorpecer el ejercicio de los derechos políticos y de libertad de emisión de pensamiento. Para ejercer el cargo de secretario de Análisis Estratégico de la Presidencia se requieren los requisitos que se exigen para ser ministro y gozará del derecho de antejuicio en la misma forma. Gracias, Leslie, muy agradecido. Ahora, Secretaría de Planificación y Programación, artículo 14. A partir de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, se establece como una secretaría bajo la Presidencia de la República. Cambia su denominación a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y asume las siguientes funciones. A. Coadyuvar a la formulación de la política general del gobierno y evaluar su ejecución. Diseñar, coordinar, monitorear y evaluar el Sistema Nacional de Proyectos de Inversión Pública y el Sistema Nacional de Financiamiento a la Previsión. C. Integrar y armonizar los anteproyectos de planes sectoriales recibidos de los ministerios y otras entidades estatales con los anteproyectos remitidos por los consejos de desarrollo regionales y departamentales. D. Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas los procedimientos adecuados para lograr la coordinación de la armonización de los planes y proyectos anuales y multianuales del sector público con los correspondientes presupuestos anuales y multianuales. E. Preparar conjuntamente con el Ministro de Finanzas Públicas, de acuerdo con la política general del gobierno y en consulta con los demás ministerios de Estado, el anteproyecto de presupuesto de inversión anual y multianual. F. Dar seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión e informar al presidente de la República individualmente o en Consejo de Ministros sobre los resultados alcanzados, debiendo proponer las rectificaciones que estimen necesarias. G. Formular
para conocimiento y aprobación del presidente en consulta con los ministros de Estado, las entidades estatales correspondientes y otros organismos del sector público, las políticas y programas de cooperación internacional, así como priorizar, gestionar, negociar, administrar y contratar por delegación de la autoridad competente la cooperación financiera no reembolsable provenientes de organismos internacionales y gobiernos extranjeros que les sea otorgada para la realización de proyectos de interés común y coordinar su ejecución. H. Coordinar el proceso de planificación y programación de inversión pública a nivel sectorial y público y territorial. Y formular para conocimiento y aprobación del presidente la política de previsión y promover la creación de los mecanismos financieros que funcionen descentralizadamente para el efecto. J. Crear y administrar el banco de becas que ofrece la comunidad internacional. K. Llevar a efecto las tareas que le sean confiadas por el presidente y vicepresidente de la República. L. Elaborar y proponer al presidente de la República para su aprobación el proyecto de reglamento orgánico interno de la Secretaría a su cargo, en el que se ha de establecer la estructura, organización y responsabilidades de sus dependencias conforme a esta ley. M. Realizar las funciones y atribuciones que la Constitución Política atribuye al órgano de planificación del Estado y las que al mismo o a la Secretaría General de Consejo Nacional de Planificación Económica atribuyen otras leyes. Acá terminamos con el párrafo en que establece que para ser secretario de Planificación y de Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozará del derecho de antejuicio en la misma forma. Continuando con la diapositiva, tenemos otras secretarías, están establecidas en el artículo 15 de la LOE. Aquí dice, adecuación del reglamento orgánico interno. Cuando así se considere los titulares de las secretarías de la presidencia establecidas en la presente ley, elaborarán y propondrán al presidente de la República para su aprobación un proyecto de modificación al reglamento orgánico interno de la Secretaría de su cargo. El presidente de la República tendrá, además de las secretarías señaladas en esta ley, las que sean necesarias para el apoyo de sus funciones. Acá está el sustento legal para, según la necesidad que el Ejecutivo establezca y las necesidades que se le traen a la colación por la realidad nacional, se pueden crear secretarías como se consideren necesarias y serán determinadas por la misma norma de su creación. Compañeros, por hoy estaríamos llegando acá. Ya abarcamos en que se ha ido segregando la estructura jerárquica del organismo ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministros, consejo de ministros, y luego pasamos a las secretarías. Resaltamos la Secretaría General y la Secretaría privada de la Presidencia, que serían las dos de mayor jerarquía, considero yo. Y después ya vienen las demás secretarías que tienen sustento acá en la ley del organismo ejecutivo. Y terminamos con las demás secretarías que ya tenemos que están establecido que según la necesidad se podrán crear. Entonces, les agradezco mucho. Voy a terminar la grabación por hoy. Y les agradezco mucho la atención y me disculpo a todos por el pequeño atraso, pero
y por tal vez darle un poco hoy más de fluidez para avanzar, pero ya siento que junta directiva, ustedes saben ya los tiempos en los que nos encontramos, entonces vamos a ir con un poco más acelerado el paso, compañeros. Entonces por hoy esto fue la clase, les agradezco mucho la asistencia. Andrés, gracias por el apoyo y mil disculpas a todos. ¿Oye? Muy bien, Ali, feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Ya te veo. Gracias a todos. Feliz noche.